Hemos estado hablando de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Llevamos todo el año con esto y no se agotan los temas. Nosotros hemos conocido a la iglesia de Corinto, la hemos conocido a lo largo de este año. No es precisamente la iglesia ejemplar en el sentido de que tenía una gran cantidad de problemas esta iglesia. Está una carta escrita para estos cristianos, estos santificados, como dice Pablo a los Corintios, y nosotros conocemos de la problemática que tiene esta comunidad cristiana en este lugar al sur de Grecia. Sabemos que tienen una gran cantidad de problemas porque los hemos venido analizando. También entendemos y sabemos que el apóstol Pablo ha recibido correspondencia y ha enviado correspondencia a creyentes en Corinto, en donde ha tratado de solucionar diferentes problemáticas que había dentro de la iglesia. Era una iglesia muy capaz, una iglesia con muchos dones, con todos, una iglesia que tenía toda palabra y toda ciencia, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero es una iglesia con situaciones muy problemáticas. Así el apóstol ha tocado el tema de la unidad, de la inmoralidad sexual, ha tocado el tema de los juicios civiles, ha tocado el tema de lo sacrificado a los ídolos, ha hablado del matrimonio, ha hablado de los solteros, ha hablado de muchas cosas de estas, se las hemos ido analizando poco a poco. Nos falta un poco para avanzar. No solamente había problemas de esta índole que ya tratamos, sino desde la semana pasada empezamos también a tratar el tema de un problema que había en Corinto que tenía que ver con la adoración pública, el culto público. En aquel tiempo los cristianos se reunían también en culto público, pero parece ser que en el culto público los cristianos de esta época sabían las cosas que hacer, tenían el saber. Es decir, había el qué hacer, tenían todos los elementos en qué hacer en el culto y se reunían para poder ser iglesia y sabían que tenían que cantar, había que leer la Biblia, sabían que tenían que hacer un montón de cosas. Sin embargo, lo que estaba abajo sustentando esta costumbre de culto estaba deteriorada. Es decir, ellos no habían entendido por qué hacían lo que hacían y lo que hacían lo hacían para provecho propio, lo hacían para satisfacción personal, incluso para competir, lo sabemos porque algunos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Había grandes conflictos en este particular, y en el culto público el apóstol va a dedicar el capítulo 11, ya habló de la Santa Cena, 12, luego hace un paréntesis más o menos en el 13 con el tema del amor y culmina en el capítulo 14, y particularmente para hablar de los dones espirituales aborda el 12, 13 y 14. De todas maneras, el apóstol está tratando de corregir los hábitos de reunión de la iglesia, malos hábitos. Insisto, la iglesia se reunía y sabía que tenía que hacerlo, pero había perdido la brújula, perdón la expresión, en cuanto a por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. El riesgo que corren las iglesias cristianas es caer en esta monotonía de ser iglesia y no entender lo que subyace abajo de la adoración pública. Este es un riesgo que todas las iglesias corremos, de tal manera que la iglesia de Corinto tenía esta situación. Pablo tiene que hablar con ellos de una manera contundente. Recuerde que el capítulo anterior, el 11, ya nos empieza un poco a hablar de esta problemática que había del culto público. Un elemento del culto era la Santa Cena, la comunión. Resulta que los cristianos de aquella época habían perdido, insisto, la dirección de este tema y se empezaban a reunir en casas, como se reunían en casas, para celebrar, para tener una reunión espiritual, pero se juntaban por razones más bien personales. Incluso la gente, dice la palabra, que se reunían y se emborrachaban y tenían grandes viandas, grandes ágapes, grandes festividades, y se empezaba a descuidar el tema del culto público. Además, empezaba a desprestigiarse, tomar indignamente la cena del Señor. No se esperaban unos a otros, los ricos estaban encima de los pobres, se adelantaban en la comida, hacían una de esta celebración un verdadero festín que satisfacía, por supuesto, al humano, al hombre, pero que de ninguna manera era satisfactorio para Dios. Pablo tiene que decirles, esto está pero muy mal. Y entonces les da el ejemplo de Cristo y les dice, esto que ustedes hacen está bien, pero con las motivaciones incorrectas. Está bien que tengan la Santa Cena, está bien que haya comunión, pero las motivaciones y los métodos son equivocados. Así que tiene que regresar al Señor y tiene que poner las bases en el Señor y tiene que recordarles y decirles, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y les dice
cómo debe de ser la Santa Cena, les habla de esta naturaleza, incluso les pone una advertencia: si comen y beben indignamente serán culpados del cuerpo y la sangre del Señor. Así que hay una advertencia en este sentido. Tienen que ordenar el tema de la Santa Cena, es necesario que lo ordenen, lo toca en primer lugar. Pero el tema de la Santa Cena no era el único problema. Ahora venía otro problema en el culto público y tenía que ver con los dones espirituales. Y amado hermano, este es un tema que hasta el día de hoy sigue siendo un conflicto entre las iglesias cristianas de nuestro tiempo. El tema de los dones espirituales. Había un conflicto. Debemos recordar que en el capítulo 1, versos 5 y 7, Pablo ha dicho que esta iglesia tiene todo conocimiento y toda ciencia, y además dice que tiene todos los dones, de tal forma que sabemos que la iglesia de Corinto tiene todos los dones. Una iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, está conformada de creyentes que tienen todos los dones. Así que es algo interesante. Tiene todos los dones, pero esos dones que la iglesia tenía los empezaba a usar para satisfacción personal, y aquellos que creían que su don era superior que el otro tenían un afán de superioridad por encima de otros que tenían un don quizá más discreto. Así el apóstol Pablo tiene que poner en orden una iglesia que seguro en la reunión pública alguno por allá quería hablar lenguas y otro por allá quería hacer profecía y otro por allá quería hacer otra cosa, y todos lo hacían de tal manera que tiene que culminar Pablo en el versículo 40 del capítulo 14, hagan todo decentemente y con orden. Pero tiene que poner el orden en este tema. El tema de los dones espirituales era un tema que se había salido de control en la iglesia de Corinto. Está bien que tengan los dones, está bien, todos tenemos dones, pero están haciendo un desastre en el culto público con respecto a los dones. La iglesia seguro había pensado, pero nosotros conocemos esto, sabemos de los dones espirituales, y quizá tendrían un orgullo denominacional o cristiano, pero ¿qué nos van a enseñar si nosotros sabemos de los dones? Pero eran ignorantes de los dones. ¿Cómo sabemos que eran ignorantes? Porque Pablo tiene esta preocupación y les está diciendo en el capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Había una ignorancia respecto del tema. ¿Conocían el asunto? Sí. ¿Pero lo conocían profundamente? La respuesta es muy posiblemente no. Había una gran ignorancia dentro de la iglesia al respecto de los dones. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué sostiene los dones espirituales? Los dones espirituales son algo que el creyente elige. ¿Hay alguna manera en que el creyente, una vez siendo miembro de la iglesia, pueda decirle: hermano creyente nuevo, mire, aquí está la lista de todos los dones, ¿cuál escoge usted para ejercer? ¿Hacemos esto en la iglesia? Esto no lo hacemos. Los dones espirituales son necesariamente dados por el Señor, de tal forma que Él reparte los dones a las personas, y esto lo hace con su soberana voluntad, a quien Él quiere y como Él quiere. Pero aquellos cristianos seguramente estaban pensando que ellos elegían su don y que además lo podían ejercer como superior a todos los demás. Así que Él tiene que ir con mucho cuidado. Algunos que tenían el don de la profecía, otros de las lenguas, se peleaban, y Pablo tiene que poner en orden las cosas, ¿no? Aun y cuando hables lenguas angélicas y humanas, si no tienes amor, de nada te sirve. Así que va a poner orden en el tema de los dones espirituales. En este respecto, el apóstol Pablo va a tocar estos 3 primeros versículos hablando un poco de la base donde tiene que cimentarse la enseñanza de los dones espirituales. Puede abordar de inmediato el tema de los dones. De hecho, es un tema apasionante, interesante. Nosotros no vamos a hablar de los dones particularmente porque vamos a tratar el consejo bíblico a partir del texto que tenemos. Pero él empieza con una base de la enseñanza respecto de los dones. Y quiere que aquellos creyentes entiendan 3 cosas en estos 3 versículos muy importantes. La primera cosa que tienen que aprender es que tienen que entender que son ignorantes respecto del tema. ¿No? El primer paso es reconocerse uno ignorante en el tema, porque le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, ustedes ignoran este tema y yo no quiero que lo ignoren. Ahora, si ellos no lo ignoraran, hubiera pasado por alto esta palabra, esta expresión, pero él dice: no quiero que ignoren, de tal forma que aquellos ignoraban el tema de los dones espirituales. El conocimiento intelectual estaba, pero la base sobre la cual descansa la doctrina estaba equivocada o no estaba. Había una gran ignorancia respecto de los dones.
Ahora nosotros conocemos los dones, sabemos de los dones, pero vamos a ponernos ahora nosotros en este lugar y pensemos, vamos a partir de cero, como no conociendo, para que seamos instruidos por la palabra. Aquella iglesia carecía de la información formativa y necesaria. Primero entonces es que él quiere que sepan los corintios que son ignorantes respecto de los dones. Segunda cosa, también tienen que entender ellos y conocer su propio pasado religioso y de dónde lo sacó el Señor. Dice el texto en el versículo 2, ¿sabéis que cuando erais gentiles, y habla de su vida antes de Cristo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Mire, ustedes saben, ellos vivían en una comunidad idolátrica. La cultura de Corinto era una comunidad de mucho pecado, mucha idolatría. Había templos paganos, por supuesto. Así que entonces ellos venían de esta cultura, de esta costumbre. Es muy posible que ellos hayan tenido la posibilidad de acercarse a una imagen, hayan tenido la posibilidad de acercarse a una estatua de algún material de madera, puede ser, de cerámica puede ser, y empezaban ellos a tener este tipo de encuentros con estos ídolos o con estos dioses o con estas imágenes. La gente los llevaba para allá y los extraviaba, los perdía pues, para que ellos fueran ahí y se encontraran con este tipo de imágenes o de esculturas humanas que no son nada. Nosotros sabemos que los ídolos son nada. Pablo lo ha dicho ya en el pasado. Pero les tiene que recordar, ustedes salieron de ahí. Cuando ustedes fueron allá y se encontraron con una imagen y pudiesen haberle hablado 1000 veces a la imagen no les va a contestar nada. Nada. Ahora piensa usted en nuestro tiempo, tiene un santo por allá y va usted y se acerca y le habla al santo y dime y contéstame y oriéntame y dame un novio, dame un esposo y dame esto, dame riqueza y hacemos un montón de cosas y ¿sabe qué va a pasar? Que el ídolo no va a responder. ¿Por qué no va a responder? Porque no hay un espíritu vivificante que le haga responder. Porque es un ídolo, porque es una imagen tallada a mano, porque es desagradable ante los ojos de Dios, porque es un ídolo mudo. Los ídolos mudos, hermano, tienen una característica, no hablan. ¿Cómo va a contestar un ídolo mudo? Ahora, ellos salieron de ahí. Es importante este texto, es importante esta idea, porque luego lo va a contrastar con los dones del Espíritu y el Espíritu de Dios que habla al creyente. El Espíritu de Dios habla al creyente, por supuesto que lo hace, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos y nos hace clamar, Abba, Padre. El Espíritu de Dios habla a nosotros, lo hace a través de su palabra. También nos redarguye de pecado de repente y sentimos en la conciencia que estamos mal, pero es el Espíritu de Dios que nos remueve y que nos lleva a la verdad, pero lo hace a través de su palabra. Pero un ídolo mudo, el ídolo mudo, hermano, no habla. Bueno, dice, ustedes eran gentiles y se os extraviaba llevándolos a los ídolos mudos. Tienen que entender ese pasado. No pasó nada, no había nada espectacular, no había ningún poder espiritual, porque había un encuentro con los ídolos mudos. Y la tercera cosa que es importante que ellos sepan es que ellos deben de saber que la confesión única posible de decir que Jesús es el Señor viene por el Espíritu Santo. El 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Ni usted ni yo pudiésemos llamar a Jesús Señor si no nos viene dado por el Espíritu Santo. Ahora, un pagano, una persona no creyente, no regenerada, ¿puede decirle al Señor Jesús Señor? Sí. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La verdad es que la verdadera confesión espiritual es del creyente regenerado, que por el Espíritu Santo puede decir Jesús es el Señor. Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede llamar a Jesús anatema. Maldito pues, nadie. Aquel que le atente contra Jesús no tiene el Espíritu de Dios. El único que puede llamar al Señor Jesús Señor es aquel que está potenciado por el Espíritu Santo para declarar esta verdad absoluta emanada de su palabra. Así que entonces esta declaración, llamar a Jesús Señor, viene del Espíritu Santo de Dios. Es el que opera, es el que trabaja en la vida del creyente. El creyente en Corinto debe saberlo. No hay una sola cosa que pueda expresar el creyente que no venga por el Espíritu de Dios, de tal forma que ni los dones espirituales pueden ser ejercidos o traídos o provocados por una persona si no tiene el Espíritu de Dios en él.
El Espíritu de Dios es fundamental en esta fe, solo a través del Espíritu Santo. Y el apóstol va dirigiendo nuestra atención poco a poco en esta sucesión de ideas para llevarnos al tema de los dones espirituales. Así que entonces, lo que tenemos que entender es que los cristianos de allá eran ignorantes, no conocían el fondo, lo que había abajo de la doctrina de los dones. Por otro lado, ellos habían sido traídos de un mundo pagano y querían quizá que en el mundo cristiano fuera igual. Estaban equivocados. Y por otro lado, tenían que entender que solo por el Espíritu Santo se podía decir Jesús es el Señor. Solo por el Espíritu Santo, lo que provoca una verdadera adoración. Esto soporta, desde luego, la doctrina de los dones espirituales. Después de decir esta base de la enseñanza, el apóstol Pablo, y vamos muy rápido en el texto, nos va a llevar al origen de los dones. Ahora sí se va a meter al tema de los dones espirituales, hermano, el origen de los dones. Es importante mencionar que hay veces que nosotros tenemos dificultad para defender la doctrina de la Trinidad. ¿No es cierto? De repente decimos, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y esto es verdad, hermano, la palabra Trinidad no está en la Biblia, no la busque, no está. Pero la Trinidad está tan presente en la Biblia que hace más ruido que si estuviera escrita la palabra Trinidad. Porque está tan vigente, está tan presente, está tan obvia, y desde el principio de la creación vemos a la Trinidad, ¿no es cierto? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos a la Trinidad actuando. Los hebraístas nos pueden hablar de este tema cuando se habla de la persona de Dios como Elohim, ¿no? Es decir, tenemos un Dios plural, un Dios trino. Desde allá el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Tenemos un Dios trino operando en la humanidad toda la vida, durante toda la creación, incluso antes de la creación, en el pacto de redención. La Trinidad ha sido activa, pero a lo largo de la historia acabamos de leer nosotros un pasaje también en Éxodo 35, en donde vimos que el Espíritu de Dios fue a este personaje para que fuera artífice, artesano, artista. El Espíritu de Dios se movía con Ahiolab, por ejemplo, para hacer todas aquellas cosas que Dios le había mandado hacer en un afán creativo por el Espíritu Santo de Dios. La Trinidad estaba activa en ese momento. En el Nuevo Testamento vemos a la Trinidad desde el principio. Al principio tenemos esto. Incluso en el bautismo de Jesús tenemos al Señor Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz de Dios hablando, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. La Trinidad ha estado activa. Se ha evidenciado a lo largo de toda la Escritura, en los Evangelios y en las epístolas paulinas y en el Apocalipsis. La Trinidad ha sido vigente. Pero en este pasaje en particular tenemos la Trinidad. ¿Dónde está? El versículo número 4 habla del Espíritu Santo. El versículo número 5 habla de Jesucristo el Hijo, el Señor. Y el versículo número 6 habla de Dios el Padre. Ahora descubrámoslo. El 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, y está con mayúscula, es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, está en mayúscula, es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, está en mayúscula, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está la Trinidad completa participando en el trabajo de otorgar y de poner a funcionar los dones dentro de la iglesia. Mi amado hermano, la iglesia hoy día en el mundo le ha puesto los derechos reservados al Espíritu Santo de los dones espirituales. Los dones espirituales son del Espíritu Santo y nada más. Incluso hay una idolatría, espero que no se me malentienda, solo para el Espíritu Santo. Y si solamente reverenciamos al Espíritu Santo sin considerar al Padre y al Hijo, estamos haciendo algo equivocado. La Trinidad completa participa en el otorgamiento y en la funcionalidad de los dones, no solo el Espíritu Santo. La Trinidad completa. Y Pablo quiere que estos entiendan que la Trinidad opera completamente para que la iglesia sea edificada y perfeccionados los santos con los dones espirituales que la Trinidad completa otorga a quien que quiere otorgársela y que la pone a funcionar en aquel para quien quiere que sea funcional los dones espirituales. Así que esa es la cosa importante, la Trinidad activa. Vamos a evaluar uno por uno de estos elementos. Pero lo primero que hay en el versículo 4, en el 5 y en el 6 es la palabra diversidad, que se repite también. Pero dice en el 4 hay diversidad de dones, en el 5 hay diversidad de ministerios y en el 6 hay diversidad de operaciones. Cuando vemos la palabra diversidad, podemos entender que los dones espirituales son muchos, son diversos. No solamente hay 3 o 4.
Lamentablemente las iglesias solamente ejercen 3 o 4, pero hay muchos. Solo en este pasaje se mencionan 9 dones espirituales, solo en este pasaje. En toda la palabra, incluyendo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay por lo menos 20 o un poco más. Pero los dones espirituales no se circunscriben solamente a 2 o 3 o 4. Hay muchos más. Hay una gran diversidad de dones, pero algo muy importante en este tema de los dones es que los dones son dados a cada creyente por Dios para una tarea específica. Una persona puede tener un don o 2 o 3 quizá, pero no puede tener todos los dones. Nadie puede tener todos los dones, porque nadie solo puede ser iglesia. Si una persona sola puede ser iglesia, debería de tener todos los dones. Pero como esto es imposible, somos un montón de personas, cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos. Cualquier persona que haya sido o que haya recibido de Dios el llamado para ser regenerado y haya respondido a este llamado con fe, esta persona automáticamente por el Espíritu Santo tiene un don espiritual. Es muy importante. Hay una gran diversidad de dones, pero cada uno tiene un don en particular. De hecho, el apóstol Pedro a los expatriados les dijo: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Amado hermano, si usted es creyente y tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted y puede decir Jesús es el Señor, tiene un don. Tiene un don. Un don que el Señor le ha dado. Un don que el Señor ha otorgado. Y que va a pedirle cuentas de su uso al final del tiempo. Así entonces nosotros sabemos que hay una gran diversidad de dones, muchos dones. ¿Cuál es el suyo? Usted debe saberlo, porque el Espíritu Santo le debe de decir, le debe convencer cuál es su don. Hay gente que nos dice: pastor, yo en realidad no tengo ningún don. Bueno, quizá habría que ver si primero es creyente, porque si es creyente debe tener por lo menos un don, por lo menos el del evangelismo lo debe tener porque es una orden de parte del Señor. En la diversidad de los dones debe haber unidad en el cuerpo. Repito, en la diversidad de los dones debe haber unidad en el cuerpo. Piense usted en un árbol crece y tiene un montón de hojas. Todas las hojas pertenecen al árbol, pero cada hoja es distinta una de la otra, diferente. De tal manera que en la diversidad de las características de cada hoja hay unidad en completamente todo el elemento que es el árbol. La iglesia está así. Nosotros tenemos un solo fundamento que es Cristo. Él ha otorgado dones, pero ha otorgado dones distintos. Hay gran diversidad, pero la diversidad en nosotros produce o provoca unidad, en donde todos perfectamente conjuntados, con todas las coyunturas unidas, trabajamos para el engrandecimiento del reino, edificación de los santos, perfeccionamiento de la iglesia. Así que dentro de la diversidad hay unidad. Y dice la palabra, hay diversidad de dones. Ahora bien, cuando el apóstol habla de la diversidad en 3 cosas, y en cada cosa habla de una persona de la Trinidad. Primero dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Note que en todos los casos es lo mismo. El mismo Espíritu que a usted le dio don, el mismo Señor que a usted le hace trabajar para ese don, el mismo Dios que le potencia para ese don, es el mismo mi Dios, mi Espíritu, mi Señor. Es el mismo en toda la iglesia de Cristo. No hay diferentes, es el mismo. Y entonces el apóstol va uno por uno y dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo entonces es el otorgador, el dispensador de los dones de Dios. Por Él recibimos nosotros los dones, Él los reparte a nosotros. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero lo que sí sé es que lo hace.
Puede ser que de un talento que nosotros hayamos tenido antes de ser creyentes, cuando venimos a Cristo, ese talento Dios lo utilice y nos dice: esto es lo que yo te di, este es el don que yo te di, úsalo para mi gloria. Si una persona sabe cantar muy bien y viene a Cristo y canta para el Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos, es el don espiritual. Antes talento, antes habilidad humana, ahora don espiritual, porque el Espíritu se lo da. Hay personas también que vienen a Cristo y no sabían que podían enseñar y se enteran que pueden enseñar, pues es este poder de Dios que por el Espíritu Santo otorga el don, pero es el Espíritu Santo quien lo da. No es el creyente quien escoge, es el Espíritu que lo entrega. Y el Señor pedirá cuentas de esto al final del tiempo, como ya dijimos. Puede ser que usted diga: a mí me encantaría enseñar, pero no sé cómo, y cada que enseño la gente se me va. Pues es posible que no tenga el don. El don es algo que el Espíritu Santo da y que además equipa al creyente para que ese don funcione en la edificación de la iglesia. Es el Espíritu. Hay una diversidad de dones. El Espíritu es el mismo que otorga los dones y nunca se equivoca y no crea confusión. Si es el mismo Espíritu que le dio el don a usted y a mí, Él no va a ponernos a pelear a usted y a mí respecto de los dones, a ver cuál es el mejor. Él reparte a cada uno de acuerdo a su soberana voluntad. Pero también hay diversidad de ministerios, dice la palabra, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amado hermano, la palabra ministerio en el idioma original es diaconón. Usted sabe que la palabra diaconón viene de diaconía o diácono. Nosotros más que nadie sabemos lo que significa la palabra diácono, ¿no? Si sabemos nosotros que el diácono es el que sirve o es el servicio. Los traductores ponen aquí, atinadamente desde mi punto de vista, la palabra ministerio. Pudieron haber puesto quizá, y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo, pero no, pone ministerio. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerio tiene que ver entonces con servicio. Los dones espirituales no son para quedarse guardados, sino son para ponerse al servicio de la iglesia. Y hay diversidad de ministerios. Nosotros en la iglesia tenemos ministerios, muchos ministerios. A lo mejor usted no los conoce, pero tenemos muchos ministerios. Tenemos un montón de lugares donde servir. Y el Señor nos ha otorgado un don para que entremos a un ministerio y sirvamos ministerialmente en ese ministerio. Hay diversidad de ministerios. Y esto implica que debemos de ponernos a trabajar en eso que el Señor nos ha dado. Diversidad de ministerios. Y se conjuntan, amado hermano, se conjuntan. Porque un mismo domingo una persona predica, otra enseña, otros cantan, otros recogen ofrenda, otros sirven, otros, y cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer ministerialmente, sirviendo al cuerpo de Cristo. Cuando pensó esto, Pablo seguramente pensó: tenemos una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ese Señor que nos da ejemplo de ministerio es el mismo. Jesucristo, el Señor, tuvo, por supuesto, Él todos los dones. Amado hermano, si usted cree que Jesús nada más tuvo uno o otro, no. Jesús tuvo todos los dones. Era Dios. Y Jesucristo puso ejemplo ministerial. Hay un pasaje en la Biblia en donde se habla y habla el Señor Jesucristo diciendo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Él no nos pide nada que no haya sido capaz de hacer. Ejemplo nos ha dado ministerialmente, y si el Señor nos ha otorgado un don, tenemos que ponerlo a funcionar, amado hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia con su don? Escondido, enterrado, ocultado. ¿Cuándo lo va a poner a funcionar? ¿Cuándo su don espiritual que le fue dado por el Espíritu Santo es el mismo que me lo dio a mí, que le dio a todos? ¿Cuándo lo va a poner a funcionar? ¿Verdad que sí es muy cómodo venir a la iglesia cada domingo, sentarse allá y después no hacer nada? ¿Cuándo pondrá a funcionar su don? ¿Cuándo lo pondrá en el ministerio donde debe de estar? Porque el Señor es el mismo. Él que puso el ejemplo. Pero Pablo no se queda solo allá, sino que además dice: hay diversidad de operaciones.
Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La palabra operaciones viene de una palabra griega que es energématon. ¿Sabe qué? De esa palabra viene energía, energizar, energético, enérgico. De ahí vienen todas estas palabras, energía especialmente. Dice la palabra que hay diversidad de energías. ¿Qué significa esto? Dentro del tema de los dones espirituales, amado hermano, una habilidad humana que no está inspirada por Dios, pues que no fue dada por el Espíritu Santo, una habilidad no genera ningún bien espiritual, no hay una energía superior, no hay una energía sobrenatural. Pero una persona que tiene el Espíritu de Dios, una persona que le fue dado el don por el Espíritu de Dios, que está poniendo a trabajar en el ministerio su don, que como ejemplo está el Señor, esta persona también tiene una energía particular que hace que el don tenga un bien espiritual para la iglesia. Mire que el predicador puede preparar un sermón maravilloso, con todos los recursos homiléticos, con todos los recursos exegéticos, con todos los conocimientos del mundo, pero si no tiene el Espíritu de Dios, ese sermón no va a servir para nada. Pero si un predicador, en él mora el Espíritu de Dios, solo con abrir la palabra y hacer un sermón, desde luego estudiado y correcto, entonces el Espíritu de Dios mueve los corazones de las personas, transforma corazones, modifica conductas, cambia pensamientos, porque está energizado por el poder de Dios. Los coros pueden cantar maravillosamente, las maestras pueden enseñar maravillosamente, pero si no está la energía del Espíritu de Dios, entonces es como metal que resuena o címbalo que retiñe. El poder de Dios, la energía de Dios es importante, es vital. El don espiritual entonces no es solamente entender que el Espíritu me ha dado un don, sino que el Señor Jesucristo ha puesto ejemplo ministerial y que Dios le da el poder al don. Y si yo creo que el Señor mora en mí y mi don lo pongo a funcionar, no hay duda que habrá resultado por el poder energético de Dios. No hay duda. No hay duda. Porque la palabra va con nosotros y nosotros va a pesar de nosotros. Porque el Señor ha de utilizar nuestro don para su gloria y no para nuestra satisfacción personal. Energiza, da poder, opera en el creyente para que esta palabra, este don, sea de beneficio para la iglesia. La iglesia en Corinto no lo sabía. La iglesia en Corinto tenía este problema. Sé que algunos se sentían superiores en su don y esto estaba generando grandes conflictos. Así que hay diversidad de operaciones, de energías, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios hace todas las cosas en todos. Ninguno de nosotros hace las cosas espirituales por nosotros mismos. Es el Espíritu de Dios que mueve al creyente para que sea Dios que haga todas las cosas en todos. Cuando pensamos así, entonces decimos, para Él sea la gloria y no para nosotros. Y si producto de su predicación, de su enseñanza, de su canto, de lo que sea, la gente cambia conducta o pensamiento, no es labor de usted, ha sido la operación de Dios trabajando en la vida de aquel en el que quiere trabajar. Amado hermano, nosotros como iglesia cristiana tenemos una tarea. Es la de ejercer nuestros dones espirituales. Somos ignorantes en el tema quizá. Venimos de un mundo pagano que nos enseñó cosas distintas, pero recibimos el Espíritu Santo, el cual nos hace decir, Jesús es el Señor. Ese mismo Espíritu de Dios es el que nos ha dado diversidad de dones. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos ha dado muestras en el ministerio en cuanto a los dones, y es Dios el Padre el que ha operado en nosotros y el que trabaja a través de nosotros para beneficio de su iglesia. Porque Él y solamente Él hace todas las cosas en todos. Y el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo son lo mismo para todos.
Pablo va a seguir abordando sobre esto. Va a seguir hablando de los dones y va a poner en orden a una iglesia que todo lo tiene en desorden. A nosotros nos resta pensar que los dones espirituales que tenemos aquí deben ser usados para su gloria y para su honra. Oremos. Señor, ayúdanos para entender que hay diversidad de dones. Aquí en Príncipe de Paz tenemos muchos dones, pero fueron dados todos por el Espíritu, el mismo Espíritu Santo. Tenemos muchos ministerios, una gran diversidad en donde funcionan los dones, pero el Señor que ha dado ejemplo es el mismo. Tenemos diversidad de operaciones, Señor, porque los dones cuando se ejercen dan un alimento que a veces no entendemos, con una energía especial. Pero toda esta energía viene de Dios, que es el mismo entre todos. Padre, queremos poner a funcionar nuestros dones para esta iglesia, para tu reino, para tu pueblo. Ayúdanos en esto, por lo que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.